¿Alguna vez el amor te ha dolido? ¿Has tenido un casi algo o una relación tóxica? Me gustaría que pienses en esa persona y en quién eras tú cuando estabas en esa relación o en ese vínculo. Esta historia nos presenta a Amelia y a Martín y nos muestra cómo muchas veces los vínculos pueden ser tan confusos y dolorosos que nos llegan a hacer desaparecer por completo. Mientras lo escuchas, me gustaría que te cuestionaras si esto es ilusión, amor, apego o necesidad de ser elegido. Bienvenido una vez más a Un Momento Contigo. Aquí te saluda Vani y Chopi, como siempre, dormido. El día de hoy vengo a presentarte esta historia que se llama Amor con signo de interrogación. Esta historia va de dos personas que se encontraron justo en el momento en que ambos tenían que hacerlo, aunque quizá no fueron ellos quienes se encontraron primero, quizá fueron sus reflejos. En aquella ciudad existía una rareza de la que casi nadie hablaba. Cuando alguien empezaba a confundirse con lo que la otra persona le daba, los espejos dejaban de devolverle la imagen completa de sí mismos. Al principio era apenas un retraso. Uno se lavaba las manos, levantaba la mirada y el reflejo tardaba medio segundo en aparecer, después un segundo entero. Luego el rostro regresaba un poco más pálido, un poco menos exacto, como si el espejo necesitara recordar quién eras antes de poder mostrarte. La gente lo atribuía al cansancio, al estrés, a la mala luz de los baños públicos, pero casi siempre era amor, o algo que se le parecía lo suficiente como para confundir. Amelia lo notó por primera vez aquella noche, antes de salir. Estaba frente al espejo de su habitación, acomodándose una gabardina larga. Hacía frío, el tipo de frío que te pone las mejillas rojas incluso antes de salir a la calle. Le gustó cómo se veía, o al menos eso pensó durante un instante. Luego parpadeó y su reflejo parpadeó tarde. Amelia se quedó quieta. En el vapor del espejo, donde no debía haber vapor porque nadie se había bañado, apareció una curva delgada, luego otra, una línea pequeña debajo. Era un signo de interrogación. Amelia pasó la mano sobre el cristal y la figura desapareció. El celular vibró sobre la cama. Volteó de inmediato, con esa esperanza automática que odiaba reconocer en sí misma. Pero no era Alexis. Era una notificación cualquiera. Una de esas cosas sin importancia que el mundo manda justo cuando una persona está esperando una señal que sí importa. Suspiró, tomó su bolso y salió. Llegó al mismo bar al que iba todos los fines de semana. La noche era fría, pero adentro hacía un calor ajeno, lleno de voces, copas y risas que no le pertenecían. Amelia pidió un cóctel y se sentó a esperarlo. Alexis llevaba 40 minutos de retraso. Revisó su celular por quinta vez, esperando encontrar un mensaje suyo, una disculpa, una excusa, cualquier señal de que también estaba pensando en ella. Pero la pantalla solo le devolvió la foto de su perrito como fondo. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. En el reflejo oscuro del celular, Amelia alcanzó a verse apenas. Su rostro pareció partido por la luz del bar. Durante un segundo le pareció que su reflejo movía los labios como si quisiera hacerle una pregunta. Luego la pantalla se apagó. Pidió otro cóctel. Pasaron 20 minutos antes de que Alexis cruzara la puerta. Entró apresurado, con el cabello ligeramente despeinado y esa expresión de quien sabe que llega tarde, pero confía en ser perdonado. Se acercó a Amelia, le dio un beso en la frente y se sentó a su lado. «Lamento haberte hecho esperar», dijo. Ella sonrió. No hubo explicación, no hubo historia, no hubo un «perdón, pasó esto», pero al menos había llegado. Al menos estaba ahí con ella. Alexis tomó su rostro entre las manos, acarició con los pulgares el rojo de sus mejillas y le dijo que se veía hermosa. Entonces, como si una sola frase tuviera el poder de borrar una hora entera de abandono, todo el malestar de Amelia desapareció. O casi, porque en el espejo detrás de la barra por un instante, Amelia no se vio sonriendo, vio a una mujer esperando. Mientras Amelia se conformaba con que Alexis hubiera llegado, al otro lado de la ciudad, alguien se esforzaba por demostrar que era incapaz de llegar tarde. Martín iba camino a casa de Ivana. Había salido justo a las 7 para llegar 15 minutos antes de la cita. En el retrovisor, sus ojos se veían cansados, o eso creyó, porque cuando volvió
mirarlo, el retrovisor no le devolvió su rostro completo, solo la mitad. La otra mitad estaba cubierta por una sombra delgada, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre el vidrio desde el lado equivocado. Martín movió el espejo. La imagen volvió. Llegó puntual a casa de Ivana, bajó del auto, acomodó su chamarra y tocó la puerta. Ivana abrió con un gesto evidente de molestia. Martín sonrió e intentó abrazarla, pero ella se apartó. «Ya no tengo ganas de salir», dijo. Martín no entendió qué había pasado, así que como quien camina de puntitas sobre una cuerda floja, empezó a preguntarle con extremo cuidado qué sucedía. Ivana no dijo mucho, pero su molestia parecía crecer con cada pregunta. «Estuve esperando todo el día para verte», dijo Martín. «No entiendo qué sucede». Entonces Ivana cambió de humor de golpe. Se lanzó hacia él, lo abrazó del cuello y dijo: «Yo también, bobo, solo esperaba que llegaras con flores». Martín sintió que había cometido el peor error posible. Se disculpó una vez, luego otra, luego varias más. Ivana sonrió como si le estuviera concediendo un perdón generoso. «Te disculpo», dijo, «pero la próxima vez probablemente no lo haré». Martín asintió, aliviado por haber recuperado una calma que todavía no entendía que era frágil. Antes de salir, pasó junto al espejo de la entrada. Su reflejo lo miró con una expresión que él no estaba haciendo. No era tristeza, era cansancio. La noche de Amelia iba bastante bien, o al menos eso decidió repetirse cuando Alexis tomó su mano de regreso a casa. Tal vez para él era solo una mano, pero para Amelia era conexión, era amor, era reciprocidad, era una promesa silenciosa que nadie había dicho en voz alta. Con esa ilusión llegó a casa. Alexis entró con ella, como solía hacerlo las noches en que se veían. Se quedaba a dormir, la abrazaba, la hacía sentir elegida y después casi siempre desaparecía durante días. Esa noche, mientras Amelia le preparaba algo caliente para el frío, Alexis recibió una llamada. Contestó lo suficientemente cerca de ella como para que pudiera escuchar la conversación. «Oye, mañana haremos una reunión», dijo la voz de uno de sus amigos al teléfono. «¿Quieres venir? Puedes traer a tu novia». Por un instante, los ojos de Amelia se iluminaron. Fue apenas un segundo. El brillo se apagó cuando Alexis respondió rápido, casi por reflejo. «No, no es mi novia, solo somos amigos». Amelia sintió que algo dentro de ella se encogía. No dijo nada, solo tomó su taza y le dio un sorbo, aunque estaba demasiado caliente. Necesitaba hacer algo con la boca para no preguntar, para no quebrarse ahí mismo frente a él. En la superficie del té se formó una pequeña curva, luego otra, un signo de interrogación. Amelia parpadeó, la bebida volvió a estar quieta. Alexis colgó y volteó a verla como si nada hubiera pasado. «¿Quieres ir mañana a una reunión?» Amelia sostuvo la taza entre las manos. «No puedo, tengo cosas que hacer». Y aunque su voz sonó tranquila, por dentro algo ya se había ido un poquito. En la ventana, su reflejo bajó la mirada antes que ella. ¿Alguna vez te has sentido como Amelia? ¿Alguna vez has querido a alguien que parece por ratos que te quiere, pero después como que no tanto? A mí sí. A mí sí me ha pasado. Y también yo he sido Alexis. ¿Y tú? Y Martín, creo que es bastante complicado estar en una relación en la cual llevas tiempo con alguien y sabes que amas a esa persona, pero sabes que esa persona no es buena para ti. También he estado ahí. ¿Tú has estado ahí? Vamos a ver cómo nuestros protagonistas van resolviendo, van conociéndose más durante estas relaciones conflictuosas que están teniendo. Mientras Amelia intentaba esconder una herida detrás de una taza, Martín se preparaba para pasar la noche procurando no provocar ninguna. Llevó a Ivana al restaurante que más le gustaba. A ella encantaba consentirla, verla feliz, sentir que podía darle una noche bonita, pero a veces complacerla parecía una tarea imposible. Esa noche, el problema fue la mesera. Era una chica amable y bonita que los atendía de manera profesional. Para Martín no había nada extraño en eso. Para Ivana, en cambio, la mesera estaba coqueteándole, y Martín, por supuesto, le estaba correspondiendo. Lo que pudo haber sido una noche linda se convirtió en un interrogatorio silencioso.
Cada vez que la mesera se acercaba, Ivana endurecía la mandíbula. Cada vez que Martín decía gracias, Ivana la miraba como si acabara de traicionarla. Martín empezó a medir sus movimientos. Bajó la mirada, respondió más seco, evitó sonreír. En la copa de agua frente a él su reflejo se hizo pequeño. No era una metáfora, Martín lo vio. Su cara, atrapada en el círculo transparente del vaso, parecía encogerse cada vez más que Ivana respiraba con fastidio, cada vez que él se disculpaba sin saber exactamente por qué, cada vez que se decía que no costaba tanto hacerla sentir segura. Al terminar la cena, Ivana se levantó rápidamente de la mesa y salió del restaurante sin decir nada. Martín salió detrás de ella, aunque un poco menos apresurada. Se detuvo apenas un segundo junto a la mesera. «Perdón», murmuró. La chica solo asintió, incómoda. Cuando Martín llegó a la entrada, encontró a Ivana esperándolo afuera. «¿También tenías que disculparte con ella?», preguntó. Martín sintió que el aire frío le golpeaba la cara, y otra vez, sin saber exactamente de qué era culpable, empezó a sentirse así. Detrás de él, en el cristal del restaurante, su reflejo agachó la cabeza. Martín también. A la mañana siguiente, Amelia despertó con el peso del brazo de Alexis rodeándole la cintura. Ella abrazaba fuerte, como si durante la noche él sí supiera quedarse. Por un instante, Amelia quiso creer que todo estaba bien, pero el instante duró poco. «Tengo que irme ya», dijo ella incorporándose. «Debo ir a la reunión que te conté. ¿Seguro que no quieres venir?» Amelia negó con la cabeza. «No, gracias. Tengo pendientes». Alexis se levantó rápido de la cama. Se dio un baño, le dio un beso a los labios y empezó a vestirse. Amelia lo observó desde las sábanas, sintiendo cómo ese hueco conocido empezaba a abrirse otra vez en el pecho. Le pasaba cada vez que él cruzaba la puerta y ella no sabía por cuánto tiempo volvería a quedarse sin él. Cuando Alexis se fue, Amelia se levantó y fue al baño. El espejo estaba empañado por el baño que se había dado a Alexis. Pasó la mano por el cristal. Su reflejo apareció poco a poco. Primero el cabello, luego los hombros, luego la boca. Los ojos tardaron un poco más, y cuando finalmente aparecieron, no la miraban a ella. Miraban hacia la puerta por la que Alexis se había ido. En una esquina del espejo, el vapor dibujó otra vez la misma pregunta. Amelia cerró los ojos. Ya no podía seguir fingiendo que no la veía. Al mediodía, Amelia decidió salir de su casa, aunque solo fuera durante unas horas. No quería quedarse mirando la puerta por la que Alexis se había ido. Caminó hacia las calles que no formaban parte de su rutina, como si perderse un poco pudiera ayudarle a encontrarse. Terminó llegando a una cafetería que una amiga le había recomendado. Eligió una mesa junto a la ventana y sacó de su bolso un libro que le daba vergüenza estar leyendo. «Cómo salir de un casi algo». Se sintió ridícula al abrirlo, como si necesitara ayuda, confirmar algo que no quería aceptar. Leyó una frase, luego otra, y justo cuando empezaba a sentir que tal vez podía entender algo de sí misma, alguien chocó suavemente contra su mesa. Su taza se movió. El café estuvo a punto de derramarse. «Perdón, perdón», dijo una voz masculina. Amelia levantó la mirada. Frente a ella estaba Martín, con el rostro cansado, las manos torpes y una expresión de disculpa que parecía vivir ahí desde hacía mucho tiempo. Por un momento, sus ojos se encontraron. Fue apenas un segundo, pero algo en esa mirada pareció detener el ruido de la cafetería. Amelia no supo qué fue exactamente. Tal vez el cansancio en su rostro, tal vez esa forma casi automática en la que él parecía pedir perdón incluso antes de hablar, o tal vez fue algo más extraño. En la ventana junto a ellos, sus reflejos aparecieron completos, sin retrasos, sin sombras, sin grietas. Solo dos personas mirándose como si acabaran de descubrir con alivio que todavía estaban ahí. Pero el momento se rompió enseguida. «¿Por qué no puedes tener cuidado?», dijo Ivana detrás de él. Martín bajó la mirada de inmediato. «Perdón», murmuró. Ivana soltó un largo suspiro y caminó hacia la mesa de al lado. Martín la siguió en silencio. Amelia intentó volver a su libro, pero era difícil no notar lo que ocurría a unos pasos de ella. La forma en que Ivana hablaba, los comentarios pequeños, filosos, dichos casi entre dientes, la manera en que Martín encogía los hombros como si tratara de ocupar menos espacio. Ivana parecía molestarse por todo, pero luego, de pronto, le tomaba la mano o le daba un beso como si eso borrara todo lo anterior. Amelia conocía esa confusión. No era la misma que vivía con Alexis, pero se parecía en algo.
en esa sensación de no saber si algo dolía lo suficiente como para irse. Sin querer volteó a verlos. Ivana allanó todo de inmediato. —¿Qué miras? —dijo con voz cortante. —Deja de mirar a mi novio. Amelia dio un pequeño salto a la silla. No lo estaba mirando a él —respondió nerviosa—. Solo estaba viendo la cafetería en general. —Claro, la cafetería —dijo Ivana con una risa seca. Martín se incorporó un poco. —Ivana, tranquila, no pasó nada. Pero ya era tarde. Ivana se levantó de golpe. —Haz lo que quieras —le dijo a Martín. Luego tomó su bolso y salió furiosa de la cafetería. El lugar se quedó en silencio unos segundos. Amelia miró a Martín, esperando que saliera detrás de ella. Pero Martín no se movió. Se quedó ahí, de pie, con la mirada fija en la puerta, como si su cuerpo conociera el camino de correr tras Ivana, pero algo dentro de él se hubiera cansado de obedecer. —¿Puedo hacer algo para ayudarte? —preguntó Amelia con cuidado. Martín parpadeó como si volviera de muy lejos. Luego miró el libro que Amelia tenía sobre la mesa y por primera vez en toda la mañana sonrió un poco. —¿No tienes uno que se llame Cómo salir de relaciones tóxicas? Amelia se sonrojó al notar que ella había visto el título del libro. Cerró la portada un poco demasiado rápido. —Estoy segura de que el autor debe tener algo para eso —dijo. Martín soltó una risa breve. No fue una risa enorme, pero sí honesta. Amelia también sonrió. —Soy Martín —dijo él. —Amelia. Se dieron la mano de una forma torpe, casi tímida, como si acabaran de conocerse en medio de un accidente emocional. Y otra vez, en la ventana, sus reflejos aparecieron completos. Y fue curioso cómo durante esos 5 minutos ninguno de los dos necesitó desaparecer para que alguien más se quedara. Cuando el silencio regresó a su mesa, Amelia intentó concentrarse de nuevo en el libro, pero ya no pudo. La escena de Martín e Ivana la había llevado sin querer de regreso a su propia historia con Alexis. Desde afuera era fácil ver cómo una persona lastimaba a otra. Desde adentro, en cambio, lo malo nunca parecía tan malo. Desde adentro siempre había una explicación, un buen recuerdo, una promesa sin palabras. Una mañana bonita que justificaba una espera terrible. Entonces se preguntó cómo se vería ella desde afuera. Abrió su teléfono. Alexis había subido historias. Estaba en la reunión con sus amigos, riendo, brindando, pasándola bien. No parecía preguntarse nada. No parecía estar pensando en ella. No parecía cargar en el estómago todo lo que Amelia estaba cargando en ese momento. En el reflejo negro de la pantalla, Amelia no estaba completa. Faltaba algo en su rostro. Tal vez la mirada, tal vez la voz. Tal vez esa parte de una persona que se va gastando cuando espera demasiado tiempo a alguien que nunca termina de llegar. Sobre la pantalla apagada, una notificación vieja dejó una marca de luz con una forma de pregunta. Amelia cerró el libro, guardó el celular y decidió regresar a casa. Durante la semana siguiente, algo empezó a cambiar en los dos. Martín evitó ver a Ivana, le dijo que necesitaba tiempo. Ella no lo tomó bien. Le escribió, lo llamó, se enojó, lloró, le dijo que estaba exagerando, que todas las parejas discutían y que estaban destruyendo algo bueno por una pelea insignificante, mientras leía los mensajes una y otra vez buscando en ellos una razón para regresar. A veces la encontraba. Recordaba las mañanas tranquilas, los besos después de las discusiones, la forma en que Ivana podía abrazarlo como si él fuera lo único que necesitaba en el mundo. Después recordaba todo lo demás. La culpa, el miedo, la vigilancia, la sensación de estar caminando permanentemente de puntitas para no convertirse otra vez en el responsable de su dolor. Un día, Iván apareció en su casa. Lloró, se enojó, le prometió que todo sería distinto. «Puedo cambiar», dijo. «Solamente necesito que tú también entiendas por qué reacciono así. Lo hago porque te amo. Me da miedo perderte». Martín le escuchó en silencio. Durante mucho tiempo había confundido escucharla con obedecerla, comprenderla con justificarla, amarla con desaparecer un poco para que ella pudiera sentirse segura. «Yo también intenté entenderte», dijo. «De verdad lo intenté». Ivana tomó sus manos. «Entonces no tires todo por la borda. Podemos arreglarlo». Martín bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Una parte de él quería hacerlo, quería creerle, quería regresar a lo conocido, aceptar sus disculpas y esperar a que esta vez sí fuera diferente. No solo estaba dejando a Ivana, también tendría que despedirse de todos los planes que había imaginado con ella.
Irse se sentía un poco como admitir que había fracasado, pero entonces miró el espejo de la sala. Su reflejo estaba ahí, entero, cansado, triste, asustado, pero entero. No quiero seguir sintiéndome culpable por cosas que no hice, dijo al fin. No quiero tener miedo de hablar, de mirar a alguien o de decir algo que puedas malinterpretar. Ivana soltó sus manos. Entonces sí es por la chica de la cafetería. No, respondió Martín, a eso me refiero. Esto está pasando desde hace muchísimo tiempo antes. Ivana lo miró como si acabara de traicionarla. Martín sintió el impulso de disculparse. La palabra llegó hasta su garganta, como siempre, pero esta vez no salió. Espero que estés bien, dijo, pero yo ya no puedo seguir aquí. Cuando la puerta se cerró detrás de Ivana, Martín no se sintió liberado. No se sintió feliz. Se sintió triste, asustado y profundamente solo. Pero debajo de todo eso había algo más, una pequeña certeza. Por primera vez había dejado de traicionarse para evitar que alguien más se fuera. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que te rompe el corazón, aunque sepas que es lo mejor? Creo que muchas veces tomar decisiones correctas no se parece en absoluto con lo que elegiríamos por gusto. Pero bueno, en este caso, Martín afortunadamente tuvo el valor de alejarse de una situación en la cual le estaban haciendo sentir completamente pequeño. Él no podía existir porque existir era tener que pedir perdón y eso es muy cansado. Así que vamos a ver qué pasa con Amelia. Vamos a ver si ella también se cansa de desaparecer o si prefiere seguir esperando a que Alexis decida elegirle algún día. En esa misma semana, sin saber nada de la decisión de Martín, Amelia tomó la suya. Le escribió a Alexis para pedirle que se vieran. Le dijo que necesitaba hablar con él. Alexis respondió de inmediato. Ese era el problema con Alexis. Cuando sentía que podía perderla, volvía atento, curioso, dulce, casi presente. No era una mala persona, Amelia lo sabía, pero su inconsistencia dolía demasiado en el pecho. Alexis le dijo que esa noche tenía un evento de trabajo y le invitó. Amelia aceptó. Antes, ese pequeño gesto habría bastado para hacerla cambiar de opinión. Antes, lo habría interpretado como interés, como esfuerzo, como una señal de que tal vez ahora sí. Pero esa vez Amelia intentó no traducir cada acto mínimo en amor. Al llegar al evento, el ruido, la gente y las luces le dieron algo en que distraerse. Alexis iba y venía entre socios y conocidos. A veces se alejaba para hablar con alguien y luego la buscaba con la mirada. Le sonreía de lejos. Antes, Amelia hubiera guardado esas miradas como pruebas. Ahora las veía con tristeza. Eran gestos bonitos, sí, pero un gesto bonito no es lo mismo que un lugar seguro. Una sonrisa desde lejos no es lo mismo que quedarse. Amelia se acercó al bar para pedir una copa de vino. En la superficie oscura de la bebida apareció, por un segundo, el mismo signo de siempre, un signo de interrogación. Amelia respiró hondo. Ya no lo sintió como una duda, lo sintió como una respuesta que todavía no se atrevía a pronunciar. Entonces sintió que alguien la miraba. Volteó. Ahí estaba Martín. No supo cómo era posible, pero recordaba cada milímetro de su rostro. El cansancio en sus ojos, la forma torpe de sonreír, esa tristeza amable que parecía no querer incomodar a nadie. Y por la forma en la que ella miraba, parecía que Martín también la recordaba a ella. Él se acercó. ¿Me recuerdas? Soy el chico de la cafetería de la otra vez. Amelia sonrió. Claro que te recuerdo. Martín sonrió levemente. Empezaron a platicar. Primero de cosas simples que hacían ahí, el clima, las flores de la decoración, lo raro que era volverse a encontrar en un evento como este. Nada profundo, nada importante, y aún así, cada palabra se sentía como descanso. Entonces Alexis se acercó. «Martín», dijo sorprendido, «¿qué haces aquí?» Martín también pareció sorprendido. Resultaba que se conocían. Alexis sonrió y miró a Amelia. Probablemente ya se presentaron, pero ella es mi amiga Amelia. Amelia sintió como el corazón se le estrujaba otra vez. La misma palabra, amiga.
dicha con esa facilidad con la que Alexis parecía deshacer todo lo que ella estaba sintiendo. Detrás de la barra, en el espejo lleno de botellas y luces, Amelia vio su reflejo. Esta vez no tardó en aparecer. Estaba completo, pero llorando. Una lágrima cayó por su mejilla real casi al mismo tiempo. Alexis la notó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. Martín entendió que ese no era su lugar. Dio un paso atrás. Los dejó un momento, dijo. Amelia esperó a que Martín se alejara lo suficiente, luego miró a Alexis. Y algo dentro de ella, algo que llevaba demasiado tiempo aguantando, se rompió. Estoy cansada, dijo. Alexis frunció el ceño. ¿De qué? De adivinar, de no saber si sientes algo por mí o no, de que un día me abraces como si me quisieras y al otro desaparezcas como si no existiera, de dormir contigo y luego escucharte decir que solo soy tu amiga, de sentir que tengo que conformarme con pedacitos tuyos para no perderte por completo. Alexis se quedó en silencio. No sabía que te sentías así, dijo al fin. Nunca quise lastimarte. Lo sé, pero me lastima. Él bajó la mirada. No estoy listo para formalizar algo, Amelia. No quiero hacerte daño, pero no puedo darte eso ahora. Los dos guardaron silencio. Alrededor, la música seguía, la gente reía, las copas chocaban, el mundo no se detenía, aunque para Amelia algo acabara de terminar. Podemos seguir siendo amigos, dijo Alexis después de un momento, y tal vez, eventualmente, ver si algo más se da. Amelia lo miró. Esa frase había sido suficiente antes. Un tal vez, un eventualmente, una pequeña puerta abierta para que ella volviera a esperar. Pero ya había esperado demasiado, y por primera vez, en el espejo detrás de Alexis, Amelia se vio a sí misma antes de verlo a él. No, dijo con voz temblorosa. Creo que lo mejor es que dejemos de vernos. Alexis intentó decir algo. Intentó explicarse, suavizarlo, pedirle que no fuera tan drástica, pero Amelia ya no tenía espacio en el cuerpo para otra promesa incompleta. Al final, Alexis asintió. Perdón, dijo, de verdad. Luego se dio la vuelta y se fue. Amelia se quedó parada ahí, inmóvil, con la copa intacta sobre la barra y el pecho lleno de una mezcla imposible de nombrar. Dolor, alivio, miedo, dignidad. Entonces sintió que alguien rozaba suavemente su brazo. Era Martín. La miró con cuidado, sin invadirla, sin pedir explicaciones. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó. Amelia asintió. Salieron del lugar sin decir demasiado. Afuera, el frío les golpeó la cara, pero por primera vez en días, Amelia sintió que podía respirar. Martín caminó a su lado sin tocarla, sin apresurarla, sin intentar convertir su tristeza en algo cómodo para él, y eso fue lo que más la sostuvo. Caminaron varias cuadras hablando de cosas pequeñas, del pan de la cafetería, del evento, de lo raro que era encontrarse 2 veces en una ciudad tan grande, de lo cansado que podía ser querer a alguien que siempre parecía pedirte que fueras menos tú para poder quedarse. No se prometieron nada. No hablaron de destino, no intentaron llenar con una conversación el hueco que otras personas habían dejado. Solo caminaron. Pasaron frente a un aparador apagado. La calle estaba casi vacía y el cristal les devolvió la imagen de ambos caminando lado a lado. Amelia se detuvo un segundo, Martín también. En el reflejo, ninguno de los dos se veía incompleto. No había retraso, no había sombra, no había grieta. Tampoco había preguntas escritas en el cristal. Solo 2 personas cansadas, tristes, vivas, intentando regresar a sí mismas sin usar a nadie como camino. Amelia miró a Martín. Martín la miró de vuelta. Y aunque ninguno dijo nada, ambos parecían entender algo que todavía no podían nombrar en voz alta. Que no todo encuentro tenía que doler. Que no toda cercanía tenía que cobrarse después. Que tal vez el amor cuando era bueno no llegaba como una tormenta ni como una deuda, sino como una presencia tranquila. Como alguien caminando a tu lado sin jalarte, como una conversación que no exige que te rompas para ser escuchado, como un reflejo que por fin vuelve completo. A partir de esa noche, Amelia y Martín se acompañaron durante mucho tiempo, cada uno viviendo sus duelos, cada uno aprendiendo a soltar lo que antes confundían con amor, sin apresurarse, sin justificarse, sin hacerse pequeños para caber en la vida del otro.
No había certeza absoluta sobre lo que pasaría entre ellos después, pero por primera vez eso no se sentía como amenaza. Amelia no sentía ansiedad, no sentía ambigüedad, no sentía que tuviera que adivinar cuánto podía pedir, cuánto podía decir o cuánto podía hacer. Con Martín sentía presencia, se sentía mirada, se sentía por fin tratada como una persona completa. Y para Martín, estar cerca de Amelia no se parecía a caminar de puntitas sobre una soga. No tenía que medir cada gesto, cada palabra, cada silencio. Con ella podía reír sin culpa, hablar sin miedo y existir sin pedir perdón. Estar cerca de Amelia se parecía a descansar. Se parecía a sentirse feliz siendo quien era. Y quizá ahí, en esa calma sencilla, en esa forma nueva de estar acompañados sin perderse, Amelia y Martín encontraron por fin algo parecido a lo que habían estado buscando, pero esta vez sin dolor y sin tener que desaparecer de sí mismos para que alguien más se quedara. Y bueno, esta fue la historia sobre Martín y Amelia. Me gustaría que me contaras en los comentarios si tú crees que lo que sentían ambos era amor, o si simplemente era esta necesidad de sentirse elegida, o el apego, la dependencia entre Martín e Ivana. Me gustaría saber tu pensamiento porque creo que esta historia se puede interpretar de maneras diferentes dependiendo de la historia de cada persona. Así que espero escucharte. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Te agradezco mucho por compartir este momento contigo. Te veo la próxima semana. Vamos a estar reflexionando un poquito más sobre este tema. Así que pues nada, nos vemos pronto. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Nos vemos.